Buenas tardes, bendiciones. Estamos en el programa de cómo adquirir sabiduría, leyendo el libro de Proverbios una vez más en familia, para que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, se entusiasmen o tengan la inquietud de estudiar el libro de Proverbios en su casa junto a sus hijos y junto a su familia, esposa, esposo, lo que estén a su alrededor, y si no, le invitamos a que lo estudien con nosotros por medio de este medio de comunicación. Amén. Soy la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén, así es. Así como Dios le indicó a mi esposo hace años, le dijo que todos los días estudiáramos proverbios, estamos en obediencia a ese mandato que Dios le dio a mi esposo, que todos los días leyéramos el día que corresponde al 28, por decir hoy es 28 de agosto, hoy corresponde el capítulo 28. Cada día un capítulo, según el día que tengamos. Le invito a que también haga eso en familia porque va a ser de gran bendición. Y ahora Ezequías va a leer los primeros 10 versículos, después Sinaí 7 y Josías 7. Amén, amados hermanos. Dios me los bendiga. Como ya saben, también soy participante del programa de Niños Jóvenes con Cristo, donde también estudiamos la palabra, pero aquí estamos detallados o centrados en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, y voy a estar leyendo yo el versículo 1, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La persona impía huye sin que nadie los esté persiguiendo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la persona impía, la persona que hace maldades, que comete pecados, que hace la maldad en todo momento, esa persona sabe que es culpable de algo. Por eso siente como que la lo persigue, ¿no? Que lo están persiguiendo y hay alguien detrás de ellos todos los días. Y por eso huyen, porque saben que son culpables y no quiere entrar esa persona. No quiere llegar a lo que conocemos como un juicio, porque sabe que será condenado y hallado como culpable. Luego viene: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Un versículo anterior decía: el justo está confiado como un león. Pero luego dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. La rebelión de la humanidad sobre la tierra hizo que hubiera tantas divisiones como para que no haya un presidente que gobierne todo el mundo. Por la rebelión de la tierra hay tanta división entre los príncipes. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Mas el hombre entendido y sabio que está en ese momento dirigiendo a esa nación, esa persona mantendrá el pueblo que él está cuidando, lo mantendrá estable. No lo digo yo, lo dice la palabra. Luego dice: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y el robador de los pobres. El robador de los pobres. Porque hay dos aquí: el hombre pobre y el robador de los pobres. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Ustedes saben que cuando la lluvia aumenta su volumen, se vuelve lluvia torrencial. Y cuando ya se encuentra la lluvia en ese punto, no hay quien la detenga. Puede destruir ciudades o puede deslizar las piedras de los barrancos para que caigan en las carreteras y retrasen la vía o el viaje de las personas. Así son las lluvias torrenciales. Así es el robador de los pobres, porque deja sin pan.
Imagínese alguien que le roba a un pobre. No le roba lo que sobra, sino lo que hay, lo único que tiene, y lo deja sin pan. Luego continúa diciendo en el 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que dejan la ley son personas las cuales, aquí lo dice, alaban a los impíos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque así es exactamente cómo funciona. Los que no se guían o los que no obedecen los 10 mandamientos escritos en el Antiguo Testamento, o los mandamientos también añadidos por nuestro Señor Jesucristo. El que no sigue esa ley, esa persona alaba al impío, mas los que la guardan contenderán con el impío. ¿Por qué? Amados hermanos, la persona que guarda la ley de Jehová ve a una persona cometiendo una infracción a uno de los 10 mandamientos, más lo que añadió Jesucristo, y se da cuenta y contiende con esa persona diciéndole: eso está prohibido por la ley de Dios. Y esa persona, la persona, si es sabia y entendida, corregirá su camino, y si no, seguirá haciendo impiedad. Continúa, dice en el 5: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos, las personas malas, no entienden de qué son juzgadas en el juicio, o por qué están siendo condenadas en el juicio, porque son personas malas, los cuales no lo entienden. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Las personas que buscan al Creador del cielo y de la tierra entenderán todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra del Señor es muy específica con cada uno de sus reglas o con ordenanzas, en las cuales nosotros debemos permanecer firmes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el juicio. Solo siguiendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo podremos entender el juicio. ¿Por qué? Porque una persona que no sigue la ley de Dios no puede entender el juicio que Dios lleva o le hace llegar a esa persona. Luego seguimos leyendo: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Aquí tenemos dos versiones de la historia. Ya hablamos que el robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Y aquí vuelven a mencionar a los pobres, pero de una manera diferente, no asolados por la maldad de los hombres, sino como una persona íntegra que se encuentra en una mejor definición, a diferencia de la persona rica. Porque el pobre con integridad, como lo dice el versículo, la persona pobre pero con integridad, es mejor esa persona, la que camina en integridad, que el de perversos caminos y rico. La persona de perversos caminos, que sus pies llevan o conducen directamente hacia la perdición. Es mejor ser pobre y caminar en integridad delante de la presencia de nuestro Señor, que ser de perversos caminos y ser una persona potencialmente adinerada o con el suficiente salario para mantenerse así en un estado de riqueza estable, la cual le permite, como es rico, a algunas personas desviarse y hacer lo que crean conveniente o lo que mejor le parece. Pero ese no es, amados hermanos, ese no es el camino de la salvación. El camino de la salvación es seguir los mandamientos del Señor y no usar a las personas cristianas que son ricas, no usar sus riquezas para corromper al pueblo o sobornar a las personas. No usen el dinero de manera incorrecta, para que nuestro Señor, que nos mira desde los cielos, no les diga que son de perversos caminos y ricos. Y continúa leyendo en el versículo 7: el que guarda la ley es hijo prudente,
mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. La persona o el hijo prudente es aquel que guarda la ley. ¿Cuál ley? Me preguntarán. Pues fácil, amados hermanos, la ley que sus padres le enseñaron, los consejos que lo ayudarán a seguir delante de la rectitud. Ese hijo es de bendición para sus padres, que el otro que se sienta con las personas, como dice el versículo 7, que se sienta con los glotones y avergüenza a sus padres. Y es cierto, la persona que se junta con los glotones termina siendo mala, porque hay un dicho que dice: el que a mal árbol se arrima, mala sombra cobija. Por eso es que hay que tener cuidado quiénes son nuestras amistades. Y continúo diciendo en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 8: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se lleva de los pobres las aumenta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, no porque lo diga yo, sino porque la palabra del Señor lo dice. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Porque al final el Señor puede decidir en qué manos caerá todas esas bendiciones o todas esas riquezas, las cuales ese hombre quería solo para él. Luego dice en el capítulo 28 de Proverbios, en el versículo 9, continúa diciendo una cosa increíble: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley del Señor, su oración es abominable. Porque a veces yo tuve un amigo hace tiempo ya que no guardaba la ley. ¿Por qué? Porque él apartaba su oído y no quería oír. Mas era una persona cristiana que le quise corregir un pequeño desperfecto que tenía, enseñándole lo que decía el libro de Proverbios. Casualmente era este mismo capítulo el que le estaba aconsejando. Y esa persona, tristemente, amados hermanos, no quiso oír lo que yo decía, sino que se puso a justificarse. Un terrible error. Justificarse es uno de los peores errores de personas de necedad. ¿Por qué? Porque no hay justificación que valga frente al trono, al juicio del gran trono blanco. Si hiciste aquella cosa o cometiste aquel error, lo cometiste. Por eso hay que tener cuidado, amados hermanos, para que nuestras oraciones no sean abominables. Y con el versículo número 10 termino yo. El que hace errar a los rectos por el camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar el camino caerá en su propia fosa, mas los perfectos heredarán el bien. La persona que hace errar sus caminos es una persona mala en el sentido de que si no se arrepiente, amados hermanos, lo único que hallará fuera de nuestro Señor Jesucristo es la perdición absoluta. ¿Por qué? Porque si ya va en caminos cerrados y no quiere corregirse a tiempo, lo único que lo podría librar es arrepentirse para obtener la salvación y corregir su camino. ¿Para qué? Para que pueda tener la oportunidad de no caer en su fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. La persona perfecta será la persona que heredará el bien de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Ahora continúa mi hermana Sinaí con los versículos del 11 al 17. Amén, Dios les bendiga. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 11. El libro de Proverbios, que es de bendición para cada uno de nosotros, porque los proverbios nos enseñan sabiduría, inteligencia, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Así que continuamos con el versículo 11. Amén. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña.
El hombre rico es sabio en su propia opinión, porque dice, yo tengo mi dinero porque yo fui sabio. Todo lo que yo logré fue gracias a mí. Entonces se hace sabio en su propia opinión. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos confiar de nuestra propia opinión porque es engañoso. Pero el hombre rico es sabio en su propia opinión porque piensa que puede comprar a todos o que tiene en su mano todo lo que necesita, que no necesita de nadie más. Mas el pobre entendido lo escudriña. Mas el pobre entendido lo analiza todo, lo escudriña, saca cada detalle de las conversaciones. Por decir, un rico puede comprar un televisor de la marca Samsung a todo dar porque tiene dinero. Más un pobre entendido escudriña a ver qué características tiene el televisor, qué bueno tiene, qué rendimiento que me puede ofrecer y si está acorde al precio que voy a pagar. Por eso es mejor escudriñar las cosas, analizarlas antes de gastar nuestro dinero en cosas que seguramente serán buenas, pero debemos analizar las cosas. Dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. ¿Por qué? Porque cuando un justo se alegra es porque hizo justicia, ayudó a alguien o va a ayudar a alguien. Y entonces grande es la gloria porque los demás dicen, él es un buen hombre. Seguro hizo algo bueno. Y así, grande es la gloria porque se propaga por todas partes. Porque esa persona, como es justa, no va a hacer nada malo. Mas, cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando se levantan los impíos, se esconden las personas. Porque los impíos, ¿qué van a hacer? Robar, matar, destruir, llevarse lo que no es de ellos, hablar mentiras, engaños. Entonces cuando se levanta, por decir, los impíos, dicen plural, cuando se levantan muchas personas impías, tienen que esconderse los hombres porque saben que no vendrá nada bueno, que esas personas son malas y que lo que van a hacer no es para agradar a Dios. Seguimos en el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados no prosperará. No debemos encubrir nuestros pecados o justificarnos o decir mentiras que no estábamos haciendo nada malo. Porque Dios lo sabe todo. Y nosotros, como cristianos, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos que Dios es real, no debemos encubrir nuestras faltas o encubrir nuestros pecados. Porque a la final todo sale a la luz, dice el libro de Mateo, que no hay nada oculto entre el cielo y tierra que no sea descubierto. Por eso nosotros mejor debemos confesar y apartarnos para alcanzar misericordia de Dios. No confesárselo a alguien terrenal que pueda decírselo a más personas, sino confesárselo a Dios. Aunque Él sabe todo, pero debemos ser sinceros con Dios para que alcancemos misericordia. Y apartarnos del pecado, porque está bien que pidamos perdón, pero está muy mal que lo volvamos a repetir. Y seguimos en el 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. No dice que temió a Dios, que temerá a Dios. Dice siempre, de continuo. José es un gran ejemplo de una persona que teme a Dios, porque él era una tierra extranjera, una tierra donde se adoraban a muchos ídolos. Él no se apartó de Dios porque él temía a Dios, porque él respetaba y sabía que Dios era real, que le dio una promesa a su padre y que lo iba a cumplir. Por eso él se mantuvo fiel. Y entonces dice, bienaventurado el que siempre teme a Dios. Y bienaventurado significa 7 veces bendecido. Imagínense, si las bendiciones ya son grandes y las bendiciones son agradables, imagínense 7 bendiciones, todas de continuo. Por eso debemos temer a Dios. Y José fue bienaventurado, porque a pesar de que sufrió mucho, él se mantuvo en pie, se mantuvo creyéndole a Dios, se mantuvo fiel a Dios, y Dios lo bendijo, que llegó a ser gobernador de Egipto. Amén. Pero dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que endurece su corazón, mas el que dice, no necesito ayuda de nadie, tampoco necesito a Dios, el que se aleja de los caminos de Dios y piensa que puede hacer las cosas por sí mismo, caerá en el mal. Sigo con el versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Cómo es un león rugiente? Un león que ruge da miedo, ¿no? El rugido de un león es intimidante. Y oso hambriento, ¿qué es un oso hambriento? Busca comida y come lo que sea. Pero si tiene hambre va a buscar comida. Así es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Los intimida, los llena de miedo y le quita lo que tienen. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes, por las personas que gobiernan el país, el municipio, el pueblo. Porque si Dios gobierna el pueblo será de bendición, o el país o donde estén, será de bendición porque Dios está ahí. Amén. Sigo con el versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Por qué? Porque no es una persona entendida aquella que se deja extorsionar, que se deja estafar, que se deja sobornar. No es una persona entendida, porque los sobornos son para que hagas algo que está en contra de la ley, o para que guardes un secreto que va en contra de la ley. Entonces los sobornos no son de Dios. Por eso el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Por qué? Porque además de que se deja sobornar, cobrará más de lo que es debido a su pueblo, a su nación, a los que lo rodean, porque es un príncipe falto de entendimiento. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Mas el que aborrece la avaricia, el que se conforma con lo que tiene y busca lo suyo de la manera más honrada posible, no extorsionando, no metiéndose con nadie, no robándole al pueblo, no robándole a los demás, sino cobrando lo justo. Esa persona prolongará sus días. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia y ama al justo. Termino con el versículo 17, que dice así: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá.
El hombre que mató a alguien, que supongamos, cuando Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel en el principio, y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y entonces él le dijo, ¿acaso soy yo, guardaespaldas de mi hermano? Pero él tenía la sangre de Abel en sus manos, porque le quitó la vida. ¿Y qué pasó? Él estuvo huyendo de un lado para otro, porque tenía la sangre de su hermano en las manos. Y aquí dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. No pueden detenerlo porque como cometió un pecado, como sabe que hizo algo malo, que le quitó la vida a alguien, huirá. Y Caín no era temeroso de Dios, por eso él no tuvo misericordia. Pero si buscamos de Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros. Amén. Y ahora mi hermanito Josías del versículo 18 en adelante. Amén. Amén. Bendiciones, Toca el 18. mis amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 18, desde el capítulo 28, versículo 18. Leemos la palabra bajo el signo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dios. Amén. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Pues es verdad, el que camina en integridad será salvo. ¿Por qué? Porque es una persona íntegra o íntegro, ya que esa persona no hace maldades. Esa persona será salva. Pero las personas perversas que caminan en caminos perversos caerán en uno de sus caminos, ya que la perversidad es mala y algún día el mal que le hiciste a alguien se te vendrá, porque la misma palabra lo dice, el mal es mal. Si tú haces mal a alguien, el mal siempre le hace daño a todo el mundo. Amén, así es. Que le hace daño a alguien, le hace daño a todos los demás. Sí. Y por eso no le podemos hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque eso es malo. El que le hace mal a otra persona, pues le irá mal. El que agarra a las personas y pues las estafa, les irá mal. ¿Por qué? Porque el mal siempre le cae a alguien. Y el mal siempre va a hacerle daño a todo el mundo. A todo el mundo. Siempre va a llegar tu hora de pagar por lo que hiciste. Siempre te va a tocar pagar por lo que haces. Tú compras comida y tienes que pagar por la comida. Tú vives en una casa y tienes que pagar por el agua, por la luz, por el gas, por todo lo que necesitas en esa casa. Gracias a Dios no hay que pagar por las paredes. Bueno, claro, las que son parte de la casa. Sí. Bueno, y entonces uno tiene que pagar todo en la vida. Todo. Adán y Eva, pues, ellos no tenían que pagarle a nadie porque no existía nadie más en aquel tiempo. Sino que ellos pagaban, ¿cómo? Pagaban con el pecado que hicieron. Por el pecado que hicieron. Eva paría con dolor y Adán trabajaba con el sudor de su frente. Tenían que pagar todo lo que hicieron. Bueno, el 19. El que labra su tierra se saciará de pan. Es verdad. El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra, iba a decir. Bueno, perdón por la equivocación. El que labra su tierra se saciará de pan. El que trabaja va a poder comer. Porque si tú no trabajas no hay comida, ¿verdad? Si tú no trabajas, ¿quién compra la comida?
si uno no trabaja, no puede comprar, ya que para comprar se necesita real. Así que tenemos que buscar el dinero, trabajar con nuestro sudor de nuestra frente y quemarnos toda la energía que tenemos en el trabajo. Primeramente Dios, claro, en el trabajo para poder agarrar nuestro dinero, comprar y poder así comer nuestro pan o lo que queremos en tu casa. Bueno, seguimos en el 19, no lo había leído completo. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ocioso. Una persona ociosa es mala. No trabaja. Eso exactamente significa. Una persona ociosa es la que no trabaja, la que quiere todas las cosas fáciles, dice. El vecino ya trabajó y guardó todo el real en su gaveta. Por eso no podemos guardar los reales en la gaveta. Hay que ponérselo en los bolsillos que están atrás de los pantalones, en los bolsillos traseros y los bolsillos de delante. Siempre hay que guardar tu dinero contigo. ¿Por qué? Porque lo guardas en tu gaveta, cierras la puerta con candado, se pasan por la ventana y te roban. Y como no pueden abrir la gaveta, se llevan la gaveta. Así que o la abren. Hacen esto, se llevan la gaveta, la abren allá, rompiéndola. Después con un poco de dinero la arman, la venden y ganan más. Así que nunca dejes tu dinero lejos de ti. Aunque el más importante es la Biblia, claro. Sí. Ok. El 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mamá, ¿nos podría ayudar un poco con este versículo? ¿Pero lo lees? Ok. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Claro, las personas que son hijos de Dios tienen bendiciones. Qué mayor bendición que obtener la salvación. Entonces, nosotros como cristianos tenemos ya nuestras propias bendiciones. No tenemos que hacerle daño a nadie, ni hacerle mal a nadie, ni estar pecando a nadie para hacerle daño a otro o querer vivir de los demás. Eso no es de Dios. Nosotros somos bendecidos no por ser llamados hijos de Dios. Y si ponemos nuestra confianza en Dios, nada nos faltará. Pero si no ponemos la confianza en Dios, claro que nos va a faltar todo. Entonces, el hombre que se apresura a hacer el mal, no le va bien. ¿Por qué? Porque como pierde su bendición de que Dios lo bendiga y quiere buscar su propio beneficio por sus propias manos, entonces esa persona no le va bien. Perdone que estaba un poquito engripado, pero igualito seguimos trabajando para Dios. ¿Otra pregunta, Josías? No, tranquila, ya, gracias. A la orden. Ok, el 21. Hacer accesión de persona. Hacer accesión de persona. Ahora sí lo dije bien. De personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ok, pues hacer accesión de personas es malo. Sí. Niños, les explico. Favoritismo. Eso es malo. Ahora se dice favoritismo, pero la cosa es que si tú tienes un hijo y es tu hijo favorito, estás haciendo accesión de persona. ¿Por qué? Porque prefieres a alguien que a los demás. Tienes que preferir a todos igual. Sí, este es narcotraficante y pues este ha
consumido drogas, ha peleado con su esposa, ha sido adúltero, pero es una cosa buena. Y nadie sabe de su vida, nadie sabe de su pasado, pero por lo que mostró de que salvó una vida, ya todo el mundo lo quiere. Este narcotraficante, pero no, en realidad no es narcotraficante, lo están inculpando de algo. Es una persona inocente, sana y cree en Jesús. Así que ¿quién eliges? ¿Al narcotraficante o al héroe? Pues uno siempre va a elegir al héroe, pero no sabe el pasado de esa persona. Siempre va a intentar evangelizar a los que tienen más fama, a los que son más ricos. ¿Para qué? Para que en su iglesia venga lo mejor. Pero cuando te das cuenta, Dios no ve el cuerpo, ve el corazón. Así que nosotros tenemos que aprender a ver como Dios nos enseña a ver. Sí, hacer excepción de personas también es que si hay una Sí. persona humilde, pobre en la iglesia, tú no puedes, los pobres atrás Sí. y los millonarios adelante, o al pastor, al hermanito que más da ofrenda, lo sientan adelante, y aquellos que no pueden dar mucho, esos atrás. O cuando hacen un banquete, invitan a malo a los consentidos, y a los demás lo dejan por fuera. Bueno, eso casi ni colaboran. O también el preferitismo entre los hermanos. Siempre hay un hermano que es el favorito porque ese te apoya en todas tus vagabunderías o en todas tus cositas. Y aquella no, porque aquella siempre está regañándome, exhortándome. Eso es excepción de personas. Tú no puedes hacer eso. Tienes que amarlos todos por igual. Como lo que decía mi hijo. Tienes que amarlos a todos por igual. Amén. Siga, José. Sí. El 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Exacto. ¿Qué le ha de venir al avaro? Las cosas malas. Sí. El que se apresura a enriquecerse le vendrá más rápida la pobreza. ¿Por qué? Porque los ladrones roban fácilmente, pero igual van a la cárcel y pierden todo lo que obtuvieron. Tienes que ser rico haciendo el mal. El 23 y el 24, y ya con eso acabo. El 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Bueno, el que pues lisonjea con la lengua. Pues el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Pues si uno, bueno, no a todos los hombres, porque si uno reprende al necio, el necio te va a responder, te va a odiar por toda la vida. Si uno reprende al necio. Así que no todos los hombres. Cuando dice hombre, se refiere a las personas justas. Bueno, el 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Ujú. Pues la persona que le hace daño a su madre o a su padre y dice que no es maldad, pues esa persona, al compañero de la maldad es. ¿Por qué? Porque si uno mata a alguien y le dicen los demás, eso no es malo, eso es normal, pues ese compañero es compañero de la misma maldad. ¿Por qué? Porque hizo algo malo y se quiere ver como inocente. Amén. Ahora a mi mamá le toca desde el 25 al 28. Amén. Gracias, José, por tu explicación. Gracias, Ezequiel. Gracias, Señor. Ahora voy a hacer una breve explicación de los que me corresponde. Dice así. Sí, desde el 25 al 28. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Qué es un altivo de ánimo? Una persona que siempre está sintiéndose mejor que los demás
malponiendo a los demás, creyéndose que se la sabe todo. Los ánimos muy arriba, pero con altivez, para menospreciar a los otros. Esa persona trae contienda. Debemos alejarnos de la gente así. Y si en nuestra familia hay una persona así, orar por ello para que Dios lo cambie. ¿Por qué? Porque trae contienda, hermanos, trae problemas, discusiones. Siempre trae un problema entre las familias. Esa gente así no van al cielo. Hay que orar por ellos para que Dios los cambie y no pierdan su salvación. Mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque cuando tú tienes la confianza en Jehová, tú no te andas alzando ni sintiéndote arrogante ni nada por el estilo. Tú andas buscando de la presencia de Dios, entregándote a Dios en todo tiempo y prosperando porque el Señor te hace próspero, porque tu confianza está puesta en Jehová y no en ti mismo o en el dinero. Amén. Así que debemos tratar de poner nuestra confianza todos en Jehová. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué el que confía en su propio corazón es necio? Porque el que confía en sí mismo vivirá de desilusión y de desengaños. Porque no es bueno confiar en el corazón de uno mismo cuando el corazón de uno le pertenece a Jehová. Uno tiene que confiar en Dios, no en uno mismo. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué? Porque el que camina en sabiduría es aquel que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová, oiga bien, el que teme a Jehová tiene sabiduría. Y el que teme a Jehová será librado de toda maldad. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Eso es algo que es real, mis amados hermanos. Si usted tiene condición, ¿verdad?, para ofrendar 50,000, 100,000, 20,000 pesos a una persona, no de lo que te sobra, como hacen muchos ignorantes, porque la palabra de Dios lo dice, tú no puedes dar lo que te sobra, sino de lo que tú tienes, da. Pero no es que, bueno, sí, me sobran por ahí tanto, lo voy a dar como perdido para pensar así. Esas personas no son de Dios, porque tú no puedes pensar en dar algo que te sobra y si no te lo agradecieron, lo doy como perdido porque me sobraba. Gente ignorante es que todavía no han conocido verdaderamente la palabra de Dios. El que da al pobre de lo que uno tiene, por decir, yo tengo 24 kilos de arroz en la despensa, voy a ofrendar 3 kilos de arroz. No porque me sobran, sino de lo que yo tengo. ¿Entiendes? No decía, bueno, me sobran como 8 kilos, que los repongo la otra semana, voy a regalar esto. No, sobrar no, a nadie le dan la sobra, porque eso Dios no lo ve bien. Uno tiene que dar al pobre, al necesitado, de lo que uno tiene. Yo tengo 5 pares de zapatos, pero con 4 puedo estar bien, voy a regalarle uno de los que tengo, ¿no? Voy a botar eso porque están dañados. No, eso es de lo que te sobra. Aprendan a dar para que Dios los bendiga. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si tú das al pobre, no tendrás pobreza. Pero si tú eres un pobre que necesita, tendrá muchas maldiciones. Una vez una hermana me dijo que yo le había pedido a ella $1,000 prestados. Y ella me dijo que no los tenía. No me los prestó. Un tiempito después, yo dije, no se preocupe, hermana, Dios me lo facilitó por otro lado. Amén. Y entonces, un tiempo después ella me llama llorando, que el banco le había trancado todas las cuentas y le había quitado más de $1,000 que tenía en la cuenta. El banco se declaró en bancarrota. Que entonces ella le vino la palabra que le dijo, yo te dije que se lo prestara a mi hija Rosa y ya te lo hubiera devuelto con crece. Entonces ella me llamó pidiéndome perdón por eso. Entonces, eso es venir a maldición, porque yo estaba en ese momento necesitada, ella tenía el dinero, me lo negó hablando mentira, llegó el banco, quebró y nunca le devolvió el dinero hasta la fecha de hoy. Eso fue como en enero, mire la fecha de hoy, nunca recuperó su dinero. No me alegro de eso. En lo que yo tenga, si Dios me lo permite, que tenga abundancia en este año, le retribuiré a ella más de lo que le pedí prestado. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, para que no vengamos a maldición, hermanos, si usted tiene algo, délo con amor, no de lo que sobra. Porque usted le está dando es a Jesucristo. Cuando usted le da al pobre, es como si usted le estuviera dando a Jesucristo. Y a Jesucristo no se le da sobra. A Jesucristo no se le dan trapos rotos, ni zapatos rotos, ni nada que te sobre. Porque Jesucristo no come sobra de nadie. Él es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Da lo que tú tienes. De lo que tú tienes, tú da. Pero no pensando mal, ni diciendo con tu propia boca, si me lo roba o si no me lo devuelve, o mejor lo doy por perdido, le doy lo que me sobra. No, tú no puedes pensar así porque tú entonces estás pensando mal para el Hijo de Dios. Eso es un pecado grandísimo. Maldiciones grandes vendrán sobre aquellas personas
que hacen eso, quitan el ojo del pobre para no darle nada, prefieren hacerse los locos, que le dé otro, que se creen ellos, yo también trabajo, ay hermano, después dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Me pasa lo otro, te pasarán muchas cosas, porque aún no has escudriñado bien las escrituras. Así que da al pobre que necesita, mi hermano. Nosotros en lo que tuvimos mucho dinero, gracias a Dios, y pronto lo tendremos, en el nombre de Jesús, amén. Tendremos nuevo porque Dios lo prometió, amén. Nosotros dimos, no lo que nos sobraba, sino de lo que teníamos. Y fuimos muy bendecidos. Aún en esta necesidad que estamos viviendo, seguimos dando, no lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Así que, amados hermanos, piensen bien lo que van a hacer, no den lo que les sobra. Amén. Dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. ¿Ves? Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Cuando un impío, por decir, mira cómo el presidente de Venezuela, eso es un impío. Él es el presidente que hizo casi todo un éxodo, salió casi todo el país, se escondieron. Cuando perecen, los justos se multiplican. Cuando perece ese maligno, todos los justos, todas las personas que se fueron, que eran trabajadores, dueños de empresas, gente buena, porque no solamente fueron gente mala, también se fueron gente productivas, se van a multiplicar cuando perezca el malvado. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, y yo creo lo que dice la palabra, amén. Así que mis amados hermanos, amados oyentes, le damos gracias por pasar este tiempo con nosotros, permitirnos estar en sus hogares a través de estos estudios bíblicos, y que sea Dios bendiciendo sus vidas, y no se olviden de seguir sintonizando el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén. Amén. Bendiciones.